En estos días, a través de las redes sociales y los medios tradicionales de comunicación, los colombianos y el mundo entero hemos venido observando, oyendo y leyendo las distintas reacciones que ha generado el hallazgo de unos cuerpos en un sitio denominado como La Escombrera en Medellín. Se han suscitado cualquier cantidad de interpretaciones, reinterpretaciones, versiones respecto a el origen de estos cuerpos encontrados en esta zona tan mentada desde hace muchos años en la capital de Antioquia, en el centro norte de Colombia. En el centro de esta noticia, en el centro de estas apreciaciones, de estas percepciones, de estas reflexiones, de estos análisis, está un grupo de mujeres, un grupo de personas que desde hace muchos años atrás han venido reclamando de la justicia, de la institucionalidad gubernamental local en Medellín, de Antioquia y la nacional en Colombia, eh, razón alguna por la desaparición de sus familiares, de sus hijos, de sus esposas, de sus hijos, etcétera. Se han hecho famosas estas buscadoras, estas madres víctimas de la violencia, por unos grafitis que a su vez han generado encuentros entre simpatizantes de la derecha colombiana y simpatizantes de estas madres. El graffiti que se ha hecho popular en varios sitios de Colombia e internacionalmente, de las cuchas tenían razón, es la excusa que tenemos hoy en día para arrancar nuestra temporada 2025 de la conversa de fin de semana. Hoy nos van a acompañar dos compañeros de nuestra memoria colectiva, unos extrabajadores, lideresas sociales que desde hace muchos años atrás han venido trabajando en pro de derechos humanos, en pro de las libertades y las conquistas sindicales, pensionales y en fin, todo lo que tenga que ver con el movimiento social. Ellos el día de hoy van a compartir, nos accedieron a estar aquí en la conversa de fin de semana para compartirnos sus reflexiones, sus experiencias durante todos estos años junto a las madres de la Candelaria, las famosas cuchas. Entonces, los invito a que nos acompañen el día de hoy en esta primera emisión de la temporada 2025 de la conversa de fin de semana para que compartamos estas experiencias de vida, estas experiencias de resiliencia, de resistencia, de dolor, de esperanza y de triunfo también ocasionalmente. Vamos a estar con don Juan Pablo Sepúlveda Gauer y Ana Isabel Ospina. La Conversa de Fin de Semana es un proyecto de comunicación independiente y alternativo, generado desde la provincia colombiana, que busca brindar una visión de la actualidad social y política local, regional, nacional e internacional, desde la perspectiva de las regiones. ¿Está cansado de solicitar su información contable y no contar con ella? ¿Su información está atrasada, es poco veraz y debe pagar sanciones por esos retrasos? ¿O es mitad de mes y aún no tiene estados financieros para tomar decisiones? Con mi asesoría contable, tendré información veraz y oportuna para tomar decisiones acertadas. Evitará sanciones e intereses de mora, optimizará sus recursos y recibirá un acompañamiento profesional que le guiará hacia una gestión contable eficaz. ¿Qué esperas para tener tu contabilidad al día? Gracias por estar conectados todavía con la conversa de fin de semana en esta, la primera emisión de la temporada 2025. A todas ustedes y a todos ustedes muy gentiles por su
su generosidad con su tiempo. Como pueden ver, ya nos acompañan acá en pantalla, ya pueden ver ustedes en los dispositivos, en sus portátiles, a nuestros dos invitados, a quien de entradita, permítame, con la venia de ustedes, ni me faltaba saludar, a Ana Isabel Ospina y a Juan Pablo Sepúlveda Gauer, ambos integrantes del colectivo Nuestra Memoria Colectiva. Los seguidores de la conversa de fin de semana, pues ya los conocen, ya las conocen, ya hace rato nos hemos visto, sobre todo en los especiales de la historia de los trabajadores de Telecom. Ya hemos estado con ustedes y en otras conversas. Entonces, permítame saludar a nuestros invitados, ni más faltaba. Ana Isabel, muchas gracias por aceptar la invitación a la conversa de fin de semana. Bienvenida a tu casa. Gracias por volver a la conversa y qué rico que es la primera edición del 2025 y que Muchas, nos permitan mostrar como la experiencia que Juan Pablo y yo hemos tenido en Medellín eh, acompañando buscadores. muchas ¿Cómo gracias, Ani. De eso vamos a hablar ahorita. Permíteme, yo saludo a Juan Pablo. Juan Pablo, ya ustedes lo han visto en la última parte, las últimas emisiones del año pasado. Estuvimos cerrando con Juan Pablo. Juan Pablo, gracias por aceptar la invitación a la conversa. Pues además de que es el director, productor asociado y mentor de este espacio, pues junto con Anita y los compañeros de nuestra memoria colectiva. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Omar. Anita, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas días o buenas tardes para los que nos ven. Definitivamente es un honor estar en este espacio de ustedes, de la conversa del fin de semana, para compartir nuestras ideas sobre las vivencias que hemos tenido con estos grupos de las madres buscadoras que en definitiva hoy tienen una gran relevancia a nivel nacional. Muchas gracias Omar, de todas maneras, por invitarme. No, aquí no, no a ustedes, ni más faltaba. Pero como lo dice el dicho, a lo que vinimos vamos. Yo quisiera empezar en esta primera parte, después de que ustedes vieran el video introductorio. En esta primera parte, yo quisiera que Anita, Juan Pablo, ustedes nos compartieran a toda la comunidad de la conversa cómo fue esa llegada suya, ese primer contacto con estos colectivos de las madres buscadoras allá en Antioquia. ¿Cómo se dan cuenta? ¿Quiénes son? ¿Quiénes hacen los primeros contactos? ¿Y por qué llegan ustedes ahí? Y empecemos con Anita y después con Juan Pablo. Bueno, sabíamos que habían soldados y policías secuestrados por las FARC. Veíamos esas fotos, pues, cuando los iban a visitar, etcétera, etcétera, metidos dentro de rejas y todo, que después terminó siendo que no eran secuestrados, sino que eh, tenían como otra forma y era detenidos, pues, por las FARC, ¿no es cierto? Yo era profesora en la Universidad La Salle y tenía una alumna. La alumna Alicia Obregón, familiar del famoso pintor Obregón, tenía secuestrado un hermano en San Carlos, Antioquia. Y apenas empezó el movimiento de los policías y secuestrados, ASFAMIPAS, Asociación de Policías y Soldados Secuestrados por las FARC, ella se incorporó con ellos. Fácilmente ese movimiento, ella fue y les dijo, tengo un desaparecido que es civil y le dijeron, aquí cabe usted. Y ella estuvo trabajando con ellos. Entonces me decía, profe, yo no voy a volver a clase porque la clase suya es de 12 a 2 y yo estoy los miércoles en ese movimiento. Y al finalizar de 1990, el primer semestre de 1999, me le acerqué y me dijo, Alicia, mi hermano lo entregaron. Yo me hice amiga de la Comisión de Paz y yo de todas maneras logré que mi hermano, como era un secuestro extorsivo, a mi hermano lo liberaron. Dije, Alicia, siga con su vida. Yo soy socióloga, yo soy trabajadora social. Mi vida me permite y me dice a mí que yo debo estar en movimientos de derechos humanos, pero siga su vida. Yo le prometo que yo voy a ocupar su puesto allá. Y en junio del 1999 llegué los miércoles 12 del día en el atrio de la Candelaria. Monseñor Vega Bustamante, que era de la Pastoral Social, les había dicho, el buen punto para estar es Madres de la Candelaria, es Parque de Río, está la estación del metro, y el atrio es privado y es público.
porque tienen el amparo de la religión. Yo fui al primer día, había mucho apoyo de una organización grandísima a nivel nacional que se llamaba Red de Paz, y a la salida me fui a Telecom, que yo daba unos cursos de memoria, de historias de vida en Telecom, y hasta a Juan Pablo y le conté. Y me dijo Juan Pablo, yo dentro de 8 días estoy allá. Y yo le dije, yo vengo por usted. Yo pasé a los 8 días por él, Juan Pablo no estaba. Y cuando llegué al atrio, allá andaba Juan Pablo parado con el megáfono, que yo creo que fue lo que más amaron esas madres y ese movimiento. Y desde ese momento nos incorporamos. Juan Pablo, Sí, realmente llegamos a ese espacio con Ana, pues primero Ana por su trabajo como socióloga y nosotros en el sindicato de Telecom estábamos haciendo unas charlas buscando precisamente una línea para dónde coger en las crisis que teníamos internas en el año 89. Cuando Ana me habló de las madres, definitivamente a mí me sonó la campana y dije, vamos a acompañar a esas madres. Yo ya había visto algún programa que habían hecho en Teleantioquia con doña Fabiola Lalinde, que lo hicieron en el Banco de la República, ahí al lado del Parque del Río. Y había cuatro madres y estaban hablando de los desaparecidos. Y doña Fabiola definitivamente es un ícono frente a las madres buscadoras, porque su hijo en 1984, Luis Fernando Lalinde, lo desaparece. Y ella empieza todo ese proceso de búsqueda, que en definitiva, dentro de las charlas que teníamos con doña Fabiola, nos decía doña Fabiola, es que Luis Fernando me comentaba antes de que lo desaparecieran que en este país había desaparecidos y que la gente se perdía, que eso no era una cosa de Argentina ni de Chile, sino que en Colombia estaba pasando. Eso me caló mucho al escucharla hablar de eso y cuando Ana me habló del tema de las madres, pues me fui allá al Parque de la Candelaria, a la iglesia de la Candelaria al frente del Parque de Río. Lo primero es llevar las consignas, entonces llevaban consignas en un papelito, las llevaban en el uno, la otra la llevaban en el otro. No, no, esto hay que sacarle fotocopias y vamos a partir estas fotocopias y cantar los queremos vivos, libres y en paz, vivos se los llevaron, vivos los queremos, las madres de la Candelaria no somos y seremos parte de la guerra, somos parte de la paz, o sea, todo ese proceso en definitiva que es entender que las madres, igual que de pronto las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, pues estaban buscando a sus seres queridos. Me parece que fue, para mí, pues, yo me sigo agradeciendo a Ana el haberme invitado a ese espacio porque definitivamente creo que eso nos hace un poco más humanos en entender el dolor de las otras personas. Así creo que llegamos, Omar. conocimos, pues no solamente estos colectivos, porque al principio estamos con los familiares de policías y soldados secuestrados, pero conocimos dos personas que son dos instituciones. Doña Fabiola Lalinde, que termina siendo reconocida por la UNESCO como Patrimonio Histórico de la Humanidad, y una persona increíble a nivel de defensa de los derechos humanos mediante la comunicación y un periodismo de derechos humanos, como es conocer al periodista, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó cómo se llama. Eh, el periodista de derechos humanos, se me olvidó el apellido. Ahora me Salindo. acuerdo cómo se llama, ya estoy muy vieja. Sí, sí, creo que es entender eso y aprovechar. Primero, ver el grupo, cómo se trata de organizar. Logramos, dentro de las charlas que teníamos con ellas, de 12 a 1 de la tarde, que era una hora al comienzo, entender que no había una pelea si tenían o no personería jurídica. No falta la que llega, bueno, entonces vamos a hacer una rifa y entonces conseguimos el dinero y vamos a conseguir eso. Nosotros les decíamos, importante no es la personería jurídica ni el permiso que les den, sino la voluntad que tengan de encontrarse acá. Y eso creo que también les ayudó a entender que lo importante, y lo entendió doña Fabiola mucho, ella pertenecía a ASFADES, a la Asociación de Familiares Fue la fundadora de ASFADES. de ASFADES,
que ella a veces se amarraba y decía, yo no quiero ser más directiva de Azuaves porque yo estoy perdiendo la línea de buscar a Luis Fernando y yo no quiero quedarme detrás de un escritorio buscando al ser querido, que me parece que también es muy interesante. No es solamente el cargo, sino el trabajo que se haga de hormiga, de todos los días, de averiguar, de ir, de preguntar. Para doña Fabiola creo que, igual que en muchos casos, por estar averiguando, definitivamente hubo una persecución, un señalamiento muy, muy complicado. O sea, cuando doña Fabiola con el doctor Abad presentan la demanda ante la Comisión Interamericana, ven y que a Colombia la condenan, hay todo un proceso de allanamiento donde le incluyen, le meten cocaína y cosas a la casa para Le meten desdibujar. armas y le meten dinamita y le meten todo en la, yo creo que en llevaron Siendo, hasta la de edad siendo para poner la casa. la cabecilla del grupo narcoparamilitar y de narcoguerrillero de no sé qué cosa, pero era para desdibujar el tema de los derechos humanos, que me parece que ha ocurrido con ella y ha ocurrido con muchas personas también. Sí. Creo que en definitiva es también entender ese proceso de las madres, que a veces no es fácil, a veces lo utilizan muchas personas. Al comienzo las madres las entrevistaban mucho, salían en la radio, salían en la televisión, pero después se fue desvaneciendo el tema. Pero los desaparecidos definitivamente ese dolor sigue. El dolor sigue ahí hasta que usted encuentra una respuesta de dónde está su ser querido, si está, no está, si está vivo, si estará sufriendo. Creo que esa parte de ese dolor permanente es muy duro, que solamente las personas que tienen a alguien desaparecido lo entienden, pero que también cuando están en grupo y se encuentran, en definitiva creo que es un poco más llevadero, empiezan a trabajar. Hicieron un trabajo muy bonito de costura, de tejer en las letras mensajes para poderlos poner al frente del atrio, pero también encuentra los miércoles de las Madres de la Candelaria se atraviesan con el miércoles de ceniza. Y el miércoles de ceniza abren las puertas de par en par y entonces las madres también quedaban a un lado. Mientras todos entraban y salían con su ceniza, las madres seguían ahí, que también es eso. Algunos de la iglesia que los miraban por encima del hombro con la bulla que hacían y esas cosas, que me parece que también es interesante esa parte de la resistencia de seguir con la búsqueda, que me parece que es muy importante. Me acordé cómo se llama el periodista que tanto admiro, Jesús Abad Colorado, el trabajo de Jesús Abad Colorado, que además ha hecho un trabajo de seguimiento a las madres de la Candelaria año tras año tras año. Hay una cosa muy importante como en lo que estás diciendo, y es que diferenciamos lo que es un movimiento y lo que es una organización con personería jurídica. Y nosotros apostábamos con ellos que lo importante era el movimiento, porque los procesos de personería jurídica es lo que yo llamo organizaciones sin base. Una personería jurídica con una junta directiva que es la que decide, cuando estamos hablando, por ejemplo, de las acciones comunales, por poner un ejemplo. Y sí, las madres de la Candelaria pasaron de eso, de la timidez que les arrimaban un micrófono para que saludaran al hijo o al que estaba desaparecido. Habían las tardes de carrilera, habían unos programas especiales para mandar mensajes a los secuestrados, la voz de los secuestrados, etcétera, etcétera, hasta irse empoderando. Y en estos 26 años, porque este 17 de marzo cumplimos 26 años, se han dividido. Entonces, están las madres de plantón, yo soy madre plantón, están las madres como de la parte administrativa que tejen las relaciones, nos representan las relaciones con un montón de corporaciones que se tejen y que son de mujeres, que después hablamos de ellas, pero también están tejedoras de memoria que van y tejen memorias y hacen letreros, y en la insignia ahora me la pongo, que es una candelaria, que es una muñequita candelaria, ahora en un descanso me la pongo, y cómo van tejiendo libros, cómo van tejiendo cosas. Llegaron a hacer muñecas con la presencia que les hizo eh, bolivariana. Entonces hacían la imagen de la persona que estaba desaparecida
Entonces hay buscadoras, hay tejedoras, hay administrativas, hay de plantón y hay unas muy bellas que se llaman las madres históricas. Y esas madres históricas las llevan por toda Colombia a hablar cruzan ríos. María Elena Toro, María Elena tiene 81 años, María Elena cruza los ríos de Chocó, pues, del Magdalena Medio, de lo que usted quiera, hablando con las comunidades sobre la búsqueda de personas desaparecidas y secuestradas o sobre las víctimas en los procesos de, del conflicto armado, porque al final nos fuimos ampliando a que la Corporación Madres de la Candelaria representaría está en un contexto de conflicto armado y como tal entonces se va ampliando. Bueno, Sí, yo Anita y creo Juan que Pablo, permítanme en un segundito, yo les interrumpo. Acuérdense que nosotros estamos en estas cosas de redes y nos toca hacer pausitas de descanso para nuestros seguidores y seguidoras y para también darle un mensajito pues a los que nos colaboran en esta conversa de fin de semana. Yo les pido a ustedes, Juan Pablo y Anita, guárdenme un tantico, pero sobre todo a quienes nos están viendo en este momentico para que tomen un descansito, por favor no se desconecten, sigan compartiendo unos breves mensajes y ya regresamos con esta historia tan apasionante, con este cuento, con esta narración tan interesante de las buscadoras, las madres buscadoras, las madres tejedoras, las madres históricas, que tristemente pues se han hecho famosas recientemente con los hallazgos en Antioquia. Entonces, por favor, no se desconecten, ya regresamos en la conversa de fin de semana con Ana Isabel y con Juan Pablo, hablando pues de estas escuchas que siempre tuvieron la razón. Entonces, no se desconecten, que ya regresamos. ¿Está cansado de solicitar su información contable y no contar con ella? ¿Su información está atrasada, es poco veraz y debe pagar sanciones por esos retrasos? ¿O es mitad de mes y aún no tiene estados financieros para tomar decisiones? Con mi asesoría contable, tendrá información veraz y oportuna para tomar decisiones acertadas. Evitará sanciones e intereses de mora, optimizará sus recursos y recibirá un acompañamiento profesional que le guiará hacia una gestión contable eficaz. ¿Qué esperas para tener tu contabilidad al día? Muy amables, muy generosos por estar aquí con nosotros, con nuestros invitados, Ana Isabel Ospina, Juan Pablo Sepúlveda, a quienes ustedes ven en pantalla. En esta primera conversa de la temporada 2025 estamos hablando sobre estas madres tejedoras, estas madres históricas, estas madres buscadoras, pero me acordaba que Juan Pablo me ha dicho también hay padres, también hay Sí, inclusive gente que ha dedicado gran parte de su vida a buscar esos cientos de miles de desaparecidos que la violencia
histórica de Colombia ha venido acumulando a lo largo de muchos años. No nos queremos meter pues en la parte de hacer juicios, a eso le toca a las autoridades competentes, pero sí quisiéramos, y en esta parte los invito, Juan y Ana, a que retomemos esa parte humana. Ustedes ya nos describieron muy bien a grandes rasgos. Aquí nos daría como para tres, cuatro conversas seguir hablando de este grupo en particular y de todos los grupos a nivel nacional. Pero yo quisiera que compartiéramos esa otra perspectiva, Ana y Juan, la parte humana, es decir, y ya ustedes lo mencionaban al principio, cómo muchas de estas mujeres interrumpen sus vidas cotidianas, de esta mujer y hombres, interrumpen sus vidas cotidianas, las dejan como en stop, en pausa, algunas de ellas inclusive dejan sus proyectos de vida originales para dedicarse a esa tarea pues tan difícil, tan triste, pero tan necesaria, que era la búsqueda de los desaparecidos. Y en ese acercamiento más humano, qué bueno que retomáramos la historia de doña Fabiola, que ustedes también por ahí mencionaban, y que unos apartes de la audiencia en la Corte Interamericana de Derecho va a estar aquí también en el inbox, en el enlace de YouTube, para que ustedes cuando tengan tiempo lo vean. Entonces, Anita, Juan Pablo, esta parte de los procesos de vida. Quería empezar por una cosa, por contar por qué son madres. Porque en el contexto mundial de las guerras, al menos de las guerras modernas, los que van a la guerra son los hombres, ¿sí? En el contexto de las guerras en Colombia, o sea, hablando de las famosas tres momentos de violencia política, 30 y pico, 48, 53, eh, desaparecían a los hombres y entender por cómo desaparecían a los hombres. Eh, Doña Fabiola después lo dice, esa cosa de desaparecer la persona para que no aparezca, es porque son como, estos tres momentos son momentos como lo que uno puede llamar como contra reformas agrarias. Y el hombre era el que tenía la firma de lo que le iban a quitar en tierras, del despojo de tierras. Y ellos sabían que la pobre mujer, porque esas guerras fueron en el campo, no iba a hacer ningún reclamo. Y había un cuento con el despojo de tierra de que se le aparecía, le compro la tierra por 5 centavos, dice, no, no la vendo, es que usted por cuánto cree que me lo va a pagar, que me lo va a vender la viuda, ¿no es cierto? Entonces, no solo en esos contextos entender ese interés, porque es con matar el hombre, la mujer y los niños se les vende por cualquier cosa o migran o se desplazan. Y por eso podemos entender por qué son mujeres. Eh, y además, yo creo que son las que en un momento determinado, por ejemplo, en el caso de las comunas de Medellín, la presencia del hombre es un porcentaje bajo, entonces las familias son matriarcales, entonces de pronto por eso son mujeres. Madres de la Candelaria es porque las madres de la Candelaria conocieron a las madres de Plaza de Mayo. Y las madres de Plaza de Mayo, pues ellas se hablan con ellas, bueno, la va muy bien. Y entonces les dijeron, les contaron ustedes cómo se llama. Dicen, no, es que nosotros estábamos en un movimiento que se llamaba Famipaz, que era de policías y soldados secuestrados, pero nosotros ya somos población civil y no tenemos nombre. Entonces las madres de Mayo les dijeron, ¿dónde se hacen? Y nosotros nos hacemos frente al atrio de la Candelaria, que es público y es privado. Entonces, ¿y por qué no se ponen madres de Mayo? Madres de la Candelaria, nosotros somos las madres porque estamos en una plaza que se llama de Mayo, póngase Madres de la Candelaria. Pero la verdad es que hay hombres y la verdad hay un reconocimiento muy grande porque todo el periodo de, del COVID, esos hombres nos dijeron quédense en las casas que nosotros vamos. Entonces todo el periodo de, del, del COVID, si prendíamos los celulares o prendíamos los computadorcitos y cada uno aparecía, ellas hacían los altarcitos en las casas y cada uno aparecía durante esa hora ahí con una luz prendida, con la parte de su familiar, pero hay hombres.
simplemente es esa relación amorosa con las madres de mayo. Bueno, frente a esos proyectos de vida también, eh, pues yo creo que es importante resaltar primero que nosotros no somos voceros oficiales de las madres de la Claro, Candelaria. que no. Compartiendo acá nuestros compartires con las madres, pero en definitiva no estamos hablando a nombre de las madres, que me parece que es importante tenerlo presente porque en estos momentos críticos hay un temor grande en hablar de estas cosas, pero en definitiva creo que lo estamos haciendo porque fuimos personas que estuvimos cercanas a todo ese proceso de las madres de la Candelaria. Pues Juan Lo Pablo, otro, y una cosa, y es que yo juego allá de dos maneras. Yo hago parte del colectivo, pero no soy víctima. Entonces, como no soy víctima, hay muchas cosas. Por ejemplo, yo no puedo ser madre tejedora de memorias. Son las víctimas a las que se invitan a ser tejedoras de memoria. Yo no puedo ser madre, madre histórica. Entonces, y siempre pregunto, y dice, ¿quién quiere participar? Yo soy parte del colectivo, pero no soy, por ejemplo, en estos momentos que están yendo a la escombrera, yo soy parte del colectivo, pero no soy víctima, no. Entonces, también en esos contextos hay que tenerlo en cuenta. si encontrábamos mamás que, por ejemplo, nos decían al comienzo, vea, yo me la pasaba llorando todo el día, hasta que escuché que había unas madres que se paraban en la iglesia y yo hace como 3 meses estoy pensando en venir, pero me decidí llegar. Y entonces nos llegaban y nos contaban la historia, entonces nosotros dijimos, pues, ¿pero qué? ¿Se siente bien acá o mejor en su casa? En definitiva, también es cómo me acompaño en el dolor con otros dolores parecidos, pero muchas mamás nos decían, yo no tengo que estar aquí en el atrio de la iglesia, yo debería estar despachando almuerzos, desayunos, porque en definitiva esa es la labor mía y yo estoy dejando otras cosas allá. Es también entender que estaban entregando una parte de su tiempo que deberían de estar dedicándole a su familia y a sus cosas para buscar a esa otra persona que en definitiva es eso. El caso de doña Fabiola, yo siempre lo recordaré porque ella trabajaba, ella era mujer sola, se había separado de su esposo y en definitiva tomó la decisión de renunciar a su trabajo para dedicarse a buscar a Luis Fernando. Y una cosa que también es muy importante es que en esto de las desapariciones es volver a recuperar el nombre de la persona. Y creo que logramos entender con ese proceso que cuando usted lo menciona, cuando usted le habla de él, está ahí presente y no se ha olvidado, que me parece que es también el trabajo de las madres de estar recordando a sus seres queridos para que no se olviden. Los NNs, es una tragedia como NN, pero definitivamente cada persona NN tiene su nombre, tiene su familia, tiene su historia que es interrumpida con estos procesos de las desapariciones. Encontramos también que eran madres, nosotros llamábamos las madres de los civiles, pero empezaron a llegar las madres de los policías, de los soldados, que también tenían su recriminación porque en el ejército o en la policía les decían, pues ustedes, ¿qué hacen por allá? Nosotros somos la institución, pero también entender que el desaparecido puede ser un guerrillero o uno de la policía, uno del ejército, alguien que pertenecía a unas bandas, alguien que definitivamente se lo llevaron porque no había nadie o porque se parecía. Es esa parte que todos, en definitiva, nosotros decíamos, las madres decían, nos duele la maldad de los malos, pero más nos duele la indiferencia de los buenos. Es la indiferencia nuestra y del dolor que no tenemos el que en definitiva hace que ese proceso sea mucho más lento. Creo que Cuántos vemos caminando en las ciudades porque han caído en procesos, por ejemplo, de droga y, y desaparecidos? La gente los busca, y están vivos, los encuentran. A veces iban personas, tuvimos de eso que se llama, pues de los LGBTIQ, que los desaparecen por crímenes de odio, o simplemente una persona que tenía Alzheimer.
y se salió de la casa y se perdió. Entonces, en ese movimiento Madres de la Candelaria cabía todo y eso era una de las cosas más bellas, porque hay movimientos de víctimas del Estado, hay movimientos de una cosa, de la otra, y hay de LGBTIQ, etcétera, pero en este cabían todos. Recuerda que nos tocó la mamá de Ingrid. La Sí, mamá de Ingrid fue madre de la Candelaria, venía cada mes y llevaba, había un par de sardinos que iban con un cartón del tamaño de Ingrid y lo ponían allá, todo el mundo. sí. Juan Pablo acaba de hacer una anotación y lo mismo Ana, que me parece que es súper importante y vale, permítame, yo me meto aquí antes del próximo cortecito que ya en unos 3 minuticos nos toca hacer. Y es ese carácter de las víctimas, es decir, eh, las víctimas, digamos, tristemente en Colombia toca decirle lo más democrático que hay. Es decir, todos somos víctimas, inclusive los que no hemos tenido contacto directo con el conflicto armado en sí, pero que de alguna manera sufrimos las consecuencias de esos conflictos armados y sociales. Es decir, Colombia tristemente es un país de víctimas y movimientos como el de las Madres de la Candelaria que no distinguen, no excluyen, no ponen barreras, no ponen etiquetas, es un ejemplo o debería ser un ejemplo para la sociedad colombiana de cómo en medio del dolor, en medio de la frustración, en medio de la rabia, la indignación, si es posible juntarse con el otro que no es como uno, que incluso podría estar, permítame si me equivoco, Anita y Juan, podría estar en el bando contrario, pero que es víctima y que tienen una cosa en común que es el dolor y ser víctima. Entonces, yo antes de que hagamos la próxima pausita, Anita y Juan, muy breve ahí, cada uno un minutico, 2 minuticos, ¿cómo vieron ustedes desde afuera, como le decían ustedes desde afuera, este ejercicio pues de democracia en el dolor? La verdad es que muchas veces vos estar metidos en territorios de violencia en los que te obligan a participar. Por ejemplo, el caso de la Comuna 13 tuvo CAP, tuvo las FARC, tuvo al ELN, tuvo a Don Berna, pues el bloque Cacique Nutibara, ahora está en manos de combos, etcétera, etcétera. Y vos tenés que a vivir ahí. Y, y no solamente vivir ahí, sino que a veces es imposible separarse de alguna de las cosas y te someten a, a convivir con ellos y a seguir unas reglas, ¿sí? Eh, son unos procesos de acaparamiento de toda la vida comunitaria y la vida cotidiana de las personas. Y esas partes hay que mirarlas en cuántas partes se da eso, en cuántas partes. Yo recuerdo que hay una frase que dice, en Chicago las paredes tienen oídos. Y entonces vos tenés que vivir en medio de todo eso. Y a uno cuando empezaba a estudiar qué pasaba, porque los pelados estaban metidos en la guerrilla y tampoco hay proyectos de vida para ellos. Y había un momento en que era la única salida que se tenía o de pronto era la salida que en un momento determinado podía gustar, ¿sí? Entonces, todos esos fenómenos apuntan a una no presencia de Estado, a no proyectos para las personas, a una sin salida y a uno estar copado dentro de una zona en la que está. Y eso hay que aprenderlo a entender. Y una cosa que hay que tener presente es que cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí, de los que nos están oyendo, están a un paso de tener algún familiar, algún conocido. Creo que se ha regado tanto que si uno hace una encuesta en una reunión familiar, alguien pregunta, ¿usted conoce a alguien que se haya desaparecido? Con seguridad que sale, ve, fulano de tal, le pasó, le pasó, le pasó. O sea, está mucho más cerquita, pero como en muchas cosas nosotros nos hacemos los locos y pensamos que no nos puede tocar, y en definitiva creo que nos puede tocar. Cuando llegamos al menos a las madres de la Candelaria entendimos que podíamos ser nosotros, cualquiera de nosotros, porque en definitiva es eso, y que había que ayudar en esos procesos así para seguir construyendo cosas colectivas que me parece que es la idea. Vea, en el Anita, gobierno, permíteme,
Guárdate un poquitico para la parte final porque ya me toca hacer aquí la pausita, porque no se nos puede olvidar nuestros mensajes, no podemos olvidarnos de quienes nos están viendo y nos escuchando. Les pido, téngala ahí, Anita, en la puntica de la lengua, por favor, no se me vaya a atragantar. Juancho, también aguárdeme tantico ahí saludando a la muñequita de Ana Isabela, madre de la La Candelaria. Candelaria, La la Candelaria. Candelaria. A ustedes, por favor, un segundito, unos segunditos muy breves. Vamos con unos muy corticos mensajes, un videoclip para esta última parte, para poner en contexto esta última parte, y ya regresamos con la parte final de esta primera conversa del 2025, hablando con Juan Pablo Sepúlveda, Ana Isabel Ospina, sobre las madres buscadoras que siempre tuvieron la razón. No se desconecten, sigan dando compartir, por favor, y ya regresamos. Muchas gracias por estar aquí todavía en esta primera conversa de fin de semana de la temporada 2025. Estoy muy contento, muy orgulloso de estar acompañado de Ana Isabel Ospina, Juan Pablo Sepúlveda, nuestros amigos y amiga de nuestra memoria colectiva, hoy en un tema que nosotros hemos considerado vital en este ejercicio que hemos venido haciendo la conversa durante todo este tiempo de hablar sobre el conflicto, pero desde otra perspectiva, de la perspectiva de que es posible avanzar en etapas de reconciliación y sobre todo de encontrar la verdad. En este programa hemos venido hablando sobre las madres de la Candelaria, pero en términos generales nos estamos refiriendo, como lo decían Ana y Juan Pablo del principio, a todas estas mujeres, a todas estas familias de buscadoras de los desaparecidos por cualquier circunstancia de este país, pero sobre todo las víctimas del conflicto armado de tantos años, que tantos daños y tanto daño nos ha hecho a la sociedad colombiana. En esta última parte, Ana y Juan Pablo, yo quisiera que nos acercáramos un poquitico a esa figura, pues no nueva, porque ya como usted lo han venido contando, vienen desde hace rato transitando esta ruta de la búsqueda, de que en esos términos coloquiales de los muchachos han llamado las cuchas y que Sí. se han hecho famosas en estos últimos días, muy mediáticas por los murales y pues por todas estas reacciones que no vamos a comentar aquí porque no es el caso, pero sí quisiéramos saber una opinión de ustedes, una reflexión de ustedes respecto a este fenómeno de las cuchas, respecto a este trabajo que ya han venido haciendo durante tanto tiempo y esa verdad que más o menos nos ha contado la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Entonces, unas aproximaciones ya finales de parte de ustedes dos. Arranco con Anita y después con Juan Pablo. Bueno, la organización, porque ya es como movimiento, ¿no es cierto? Ya no se está hablando de una corporación que tiene unas funciones y no, son como movimientos de mujeres caminando por la verdad, es nacional. Y valga la pena decir que hay un entramado de organizaciones de mujeres que ya sabemos pues que tienen hombres, mujeres ganando por la verdad tienen también hombres, a nivel nacional que agrupan las de niveles departamentales, las de niveles locales, etcétera, y entre ellos pues las organizaciones de búsqueda de secuestrados y desaparecidos. Entonces, esta organización tiene mucha fuerza en Antioquia. Básicamente, las pinturas de
de las cuchas tenían razón primero que nosotros, los paisas, eh, hablamos popularmente de la cucha y el cucho, que son los papás, ¿no es cierto? Entonces las cuchas tenían razón. Y es la búsqueda después de la Operación Orión de desaparecidos en dos partes de la Comuna 13 que se llaman La Escombrera y La Arenera. Con con la fuerza de o sea, con cantidades de peticiones, cantidades de denuncias, cantidades de cosas que hicieron en todos estos casi 20 años, eh, con la aparición de la JEP, se empiezan a hacer denuncias y a solicitarle, sobre todo a la alcaldía de Medellín, cosas como suspendan que sigan echando escombros, reinicien las búsquedas, etcétera, etcétera. En julio, en diciembre 18, aparecieron entonces dos cuerpos en la escombrera, pero hay que saber pues que los paramilitares en Justicia y Paz han hablado y han dicho que sí, que hay certeza de la JEP de que pueden haber 400 víctimas, etcétera. Esa aparición de esos cadáveres o de esos cuerpos, eh, eh, hace que se diga, sí teníamos razón, sí habían, sí estaban ahí. Y hay un movimiento como de los grupos eh, que trabajan la parte de los grafitis, etcétera. Una vez aparece algún grupo que dice las cuchas tenían razón y a partir de eso pues van apareciendo en todas partes. Sabemos que el movimiento pues que se ha reproducido en Europa, que han aparecido en muchas partes grandes letreros que dicen las cuchas tenían razón y a eso pues es que se apunta en estos momentos. Y eso es parte, eso se debe sobre todo al empuje que la JEP le dio. Pero estas cuchas pertenecen a muchos movimientos, algunas pueden ser de Madres de la Candelaria, pueden ser de movimientos de víctimas a niveles de sus municipios, a nivel regional, pueden pertenecer a muchas, pues por decir algo, el Movice, casi todas pertenecen al Movice, eh, está ASFADES, o sea, hay que reconocer que hay muchos movimientos que tienen buscadores. Eh, Vea, frente a la figura de la búsqueda, pues si bien es cierto, hoy se está hablando de esa parte de la escombrera, creo que Sí. la búsqueda va a nivel nacional en muchas partes, o sea, va en el campo, va en los ríos, va en los que incineraron, en los que picaron, en los que enterraron, en los que no sé, ni siquiera se sabe dónde están. Me parece que hay que mirar eso. Y lo que decía Ana, pues para mencionar algunas cosas que nosotros nos podemos recordar, pueden ser las mujeres de negro, o las mujeres caminando por la verdad, o las mujeres de la Ruta Pacífica, o con todos estos movimientos que en definitiva hoy tratan de salir a la luz pública de que efectivamente sí hay víctimas y que no se puede dibujar esa parte de la desaparición de muchos aspectos, por muchos actores armados, del Estado y de no del Estado, en definitiva hacen que se reafirme de que esa parte de la búsqueda de sus seres queridos hay que hacerla. Es el tratar de implementar, elaborar un duelo del ser querido que no está, que a veces no lo entendemos. La persona que no está, que usted no ha enterrado, que el concepto religioso de que tengo que enterrarlo para que tenga una sepultura cristiana, eso está ahí mientras usted no tenga una partecita que lo identifique, que ahí estaba, usted va a seguir con ese dolor. Creo que ese dolor de las familias y de las madres y de los padres que buscan está ahí, latente, y seguirá pendiente. Me parece que hay que mirar cómo se está buscando la verdad, cómo se busca volver a la identidad de esa persona que tenía nombre, que tenía apellido, que tenía una vida
cómo esos proyectos de vida en definitiva de las madres y de los padres buscadores terminan haciendo otras cosas. Eh, yo seguiría hablando del caso de ella, que De- tenía que hacer otras cosas en la vida y uno no sabría qué habría hecho ella o qué habrían hecho los hermanos. O sea, en el caso de Adriana, en el caso de Jorge, en el caso de los hermanos, que también se trastoca la vida de ellos porque en definitiva todos son tocados por ese desaparecido, que en definitiva no solamente son las madres, sino todo un círculo de seres queridos que están ahí alrededor, que hay que tener muy presente y que lo estamos todavía viviendo desafortunadamente, porque todavía está esa figura, todavía la siguen utilizando. Eh, Hay sectores donde uno podría entender que utilizan la desaparición, la muerte, para desarrollar proyectos agrícolas, porque hay un proyecto minero, porque hay un proyecto económico, pero que en definitiva se utiliza mucho para causar miedo, para causar terror, desplazamientos, para causar todo lo que ellos en definitiva le causan a las familias y que es desbaratar todos esos procesos, lo que nosotros llamamos proyectos de vida, son acabados con todo este proceso que nos parece que es Doña muy, muy... Fabiola tenía un proyecto, era trabajadora social de los almacenes Ley, tenía hijos, tenía una casa que mantenía, tenía su vida social, tenía sus proyectos. Y para contarles que hace pocos días asistimos a una, ¿qué se llamará eso? De la Corte Penal Audiencia. una audiencia donde se reconoció que doña Fabiola había perdido su cualidad su capacidad para autocuidarse, para cuidar la familia, para manejar su proyecto de vida y el proyecto de vida familiar, por pasarse muchos años buscando el hijo y muchos años hasta que murió buscando justicia. Y entonces le van a hacer un reconocimiento pues a él, que ya está muerta, doña Fabiola murió. Doña Fabiola fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y a su hija, porque la hija dice, yo no estudié, yo no hice nada, yo toda la vida he estado ahí en ese, y el proyecto se convierte en eso. Yo les cuento lo que veo yo con una madre que le entregan a su esposo o le entregan un hijo. La transformación física, la transformación en el modo de vestirse, en el modo de moverse, en el modo de hablar, se rejuvenece, se visten, o sea, como si se hubieran negado hasta el manejo de su belleza, de su estética, de todas sus cosas. Hay un florecimiento y fuera de eso hay como nietos, y hay un florecer de las familias cuando lo encuentran. Es un Yo digo que es un velorio que se prolonga no por una noche, y sino es un velorio que se prolonga durante 21 años y al que hay que ponerle fin. Y es como la promesa de ellos. Hay una frase que se dice hasta encontrarlos, ¿sí? El movimiento de Madres de la Candelaria, el movimiento de Madres de Mayo y el movimiento de los Osinaca o yo no sé qué de México, son los tres movimientos más grandes que se estudian, que tienen presencia en lo público y que salen en lo público cada semana, por ejemplo. Y salir en lo público en Madres de la Candelaria en algunos momentos no fue bueno. La gente pasaba y nos insultaba, nos decía miles de cosas, bueno, mm, espacio público, bueno, lo que usted quiera. Aunque no, bueno, espacio público no, porque la institucionalidad fue muy querida. Pero bueno, los que no sabían que a veces eh, es una cosa que quita el proyecto de vida y las ganas de vivir. Yo te decía que eh, la alcaldesa de Apartado decía que ella lo pudo hacer porque no tenía miedo, y, y estas mujeres pierden el miedo a todo. ¿Por qué? Porque pierden la razón de vivir. Hay que ver la cabeza de madres de Caminando por la Verdad, todavía con esa fotico de una niña jovencísima, hermosa, y diciendo, yo sí, yo no duermo. En todos estos años yo no he dormido hasta que la encuentro. Esa es la tragedia. Sí, ahora,
Creo que hay una ventaja que tenemos ahora y es que en definitiva sobre el tema de la desaparición han habido temas, hay textos muy importantes que ustedes pueden consultar. Hay un libro que llama La huella invisible de la guerra, ahí está unos escritos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre unos casos de la Comuna 13, criminalidad, empresa y Estado, o sea, cómo se combina eso, las noches de la niebla, y los documentos de la Comisión de la Verdad que pueden ser extensos, pero que tenemos que hacer el esfuerzo de leerlos. Son textos de 400 hojas, pero hay un libro que ahora estamos tratando de dar tips que se llama Hasta la guerra tiene límites, de 1000 hojas, pero creo que vale la pena leer porque en definitiva encuentra uno parte de la historia, de esa historia que a veces oficialmente algunos no quieren que se cuente, sino que se cuente la historia de algunos otros héroes, pero que en definitiva estos textos de la Comisión de la Verdad me parece que son importantes. Resistir no es aguantar, la Colombia de adentro, la Colombia de los campesinos, verdades inaplazables sobre el tema del sindicalismo, no es un mal menor, hablando de los niños, de los jóvenes, sufrir la guerra y rehacer la vida, la parte de los que están exiliados por todo este proceso, que también parte de sus vidas y sus proyectos de vida se rompieron porque les tocó irse para no caer precisamente, para no morirse o para que no los desaparecieran, que nos parece que es el tema central nuestro y que queremos dejarlo muy calado en ustedes, es que esto desafortunadamente sigue ocurriendo y nos puede ocurrir a nosotros o a nuestros cercanos, que tenemos que tener conciencia de que hay que ayudar con estos procesos de el esclarecimiento de la verdad. A veces la justicia no llega, pero creo que se puede tratar de conseguir que se hable de la verdad, de qué pasó con los seres queridos, a dónde están o a dónde se fueron, o quiénes fueron los responsables en definitiva, porque creo que a veces la justicia no es tan lenta, pero en definitiva creo que es la parte de las buscadoras es buscar la verdad y tratar de volver a renombrar a sus personas que han sido borradas y han sido tratadas de ser nombrados como NN cuando tienen sus nombres y sus apellidos y su historia de familia, ¿no? Es muy sencillo ponerse en el lugar del otro. Eh, una mujer que tiene una hija de 21 años y no llega y empieza a investigar por qué no llega hasta que pues los indicios le dicen que puede posiblemente estar enterrada en una fosa común. eh, Usted es capaz de seguir con la vida. Decir, bueno, aquí me quedaron unos vivos, como les dicen, vean, piensen en los que tiene vivos. O eso le marca su vida y encontrarlo. Hay una historia muy linda de Adriana La Linda que dice, el día que apareció Luis Fernando, yo dije, bueno, ¿y qué es lo que sigue? Y no era la recomposición de la vida, sino la justicia que tenía que seguir. Esas son las mujeres que acompañamos, que acompañarlas es, pues para mí se han convertido en mi familia, 26 años, en que, bueno, algunos, las segundas generaciones hacen la primera comunión, cumplen los 15, se casan, tienen hijos, etcétera, estando dentro de del movimiento, y para mí son mi segunda familia, una familia eh, que la vida me trajo, de esas familias que uno va consiguiendo, y tengo parceras dentro de ellas también. Ana, creo que hay también, hay que buscar y hay que ser conscientes de que la verdad a veces no es la verdad que uno está buscando, que no es la verdad que uno esperaría que hubiera pasado. Y puede encontrar de que no, en definitiva puede ser de pasar de víctima a victimario o de victimario a víctima. Y que Ana nos decía en una ocasión, cuando usted está buscando la verdad, se puede encontrar muchas cosas, pero que en definitiva hay que tratar de seguirla buscando, independientemente de lo que encontremos, nos guste o no nos guste, porque en definitiva creo que también es esa tarea de hay que seguir buscando, hay que seguir preguntando, hay que seguir interrogando, porque en definitiva creo que la verdad es la que te puede traer
primero alguna tranquilidad de qué fue lo que pasó con ellos. Y si no se encuentra el cuerpo, definitivamente creo que esa parte de la elaboración del duelo va a seguir ahí, pendiente para muchas personas desafortunadamente. Muchas Bueno, veces es qué pena, el Anita. Dale, dale, Anita, qué pena te interrumpí. desconocimiento del contexto de la guerra. Y eh, bueno, es que a mí me desaparecieron a mi papá, pero dijeron que era guerrillero. Y entonces yo me quedo avergonzado el resto de la vida porque yo no sé qué es lo que pasa. Muchas veces uno se sienta a conversar con ellos y uno les pregunta, ¿les quitaron propiedades o alguna? Ah, sí, se nos quedaron con todo. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Ahí dicen que en Colombia no se da un tiro sin un interés económico. Entonces ahí están las cosas. Bueno, como les decía al principio, y como siempre hemos dicho aquí en la conversa, cuando la conversa está sabrosa, el tiempo se pasa muy rápido. Y podríamos seguir, y creo que vamos a tener que seguir hablando de estas buscadoras, de las cuchas, de muchas cosas que todavía faltan por decir, como decía Juan Pablo Sepúlveda, a pesar de que ya muchas de ellas están escritas. Eh, por eso creo que el colectivo, nuestro colectivo Ana Juan, se llama Nuestra Memoria Colectiva. Se trata de eso, de, de no olvidar las cosas para no repetir los mismos errores, de no olvidar las grandes cosas que grandes mujeres y grandes hombres han hecho por toda la sociedad y por nosotros mismos. Y en ese mismo orden de ideas, pues este programa de hoy, este primer programa de la conversa de fin de semana, pues se lo queremos dedicar a la memoria de nuestro mentor, a nuestro presidente, nuestro jefe de siempre, Gonzalo Díaz Gaviria, que en este mes pues estamos celebrando que nos acompañó un resto de vida y que nos dejó un resto de enseñanzas y de caminos como este que han recorrido Juan Pablo y Ana junto a las madres buscadoras. Juan Pablo, Ana, muchas gracias. Vamos a tener que seguir conversando de esto. Muy amables, ha sido un programa muy especial, créame que no lo digo mucho, es muy especial porque queríamos hacer esta conversa que nosotros la hemos tenido en nuestro círculo privado, queríamos extenderla con todos los amigos y amigas de la conversa de fin de semana. Anita, muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Siempre es muy rico estar en la conversa y qué rico estar en el primer programa de 2025 y que sean muchos programas. Muy amable que así sea. Juan Pablo, muchas gracias. De nuevo, gracias Omar, a vos, a Ana, por permitirnos compartir estas experiencias que nos parece que lo que tratamos de buscar es enriquecer nuestro conocimiento para saber que aquí pasan cosas, que hay personas que han hecho cosas y que siguen haciendo cosas en definitiva y que no podemos dejar de hacerlas. En definitiva, creo que la búsqueda de la verdad, la búsqueda de los seres queridos está ahí y a veces no es fácil. Hay que darle mucho ánimo a todas estas personas que siguen buscando a las madres, a los padres, a las personas en particular. Mucho ánimo en seguir este proceso que a veces no es fácil y de nuevo gracias por escucharnos y a ti, Omar. Bueno, muchas gracias a ustedes. A ustedes también muchas gracias por su generosidad, con su tiempo, con su paciencia. Invitarlos, recordarles el enlace que vamos a dejar con la audiencia ante la Corte Interamericana de Derecho, el caso de doña Fabiola y de su familia. Lo vamos a dejar acá en la descripción de YouTube y también en mi canal Facebook. No es más, es invitarlos. Ahora vamos a arrancar nuevamente nuestra temporada 2025 de aquí a 8 días si no pasa nada extraordinario. Cuídense mucho, como lo dice Juan Pablo, como lo dice Anita, como lo decimos en este programa. Por favor, contrasten la información, averigüen un poquitico más, miren aquí, miren allá, miren más al ladito, no se queden con una sola fuente, no traguen entero, Juan Pablo, no se traguen todo, lean entre líneas, como dice Anita, todo tiene una razón, todo tiene un interés. La opinión que vale la pena es la de ustedes y esa es respetable y esa es sagrada.
Por hoy no es nada más, cuídense mucho y nos vemos de aquí a 8 días si no pasa nada raro en este espacio de ustedes que se llama La Conversa de Fin de Semana. Chao, chao, cuídense mucho. Muchas Gracias, gracias. chao.